Buenos días, hermanos, bendiciones, saludos desde San José, Costa Rica, su hermano en Cristo Gastón Umaña del Ministerio Sonando la Trompeta. Aquí estamos de nuevo para compartir cápsulas de sana doctrina con el pueblo de Dios. Hoy vamos a hablar un tema muy importante relacionado con los últimos tiempos, con los tiempos en que estamos viviendo y con las cosas que pronto están por suceder. Hay un tema importantísimo que Jesucristo lo dejó muy claro en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Y los profetas del Antiguo Testamento, pues también, tanto el profeta Daniel como el profeta Isaías, lo dejaron muy claro. Sin embargo, las doctrinas de hombre, las tradiciones que se han infiltrado entre la iglesia, han traído una doctrina falsa que yo, sin temor a duda, digo que es una doctrina de demonios que ha venido a confundir al pueblo de Dios, y de eso queremos hablar en el día de hoy. Esa doctrina de demonios, que se ha convertido toda una tradición, toda una fortaleza en la mayoría de las iglesias cristianas, sino en el 98-99% de las iglesias, es la falsa enseñanza que se infiltró en 1830, de que la iglesia, de que el pueblo de Dios no tendrá que pasar la gran tribulación. Y se han construido sobre esta herejía una serie de semidoctrinas, ¿verdad?, sobre todo lo que tiene que ver con la dispensación, que dice que todas estas cosas del tiempo son solamente para la nación de Israel y no para la iglesia, doctrina también falsa, y han venido a confundir al pueblo de Dios. Jesús fue muy claro en Mateo 24, la palabra de Dios, ahí mismo Jesús diciendo en Mateo 24:9 decía que nos iban a entregar a tribulación y que nos iban a matar y que nos iban a perseguir a causa del nombre de Jesús. O sea, a la nación de Israel hoy por hoy no la pueden perseguir a causa del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos, la mayoría de la nación de Israel, con pocas excepciones, no creen que Jesús es el Mesías, que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, a los que persiguen a causa del nombre de Jesús, pues es a la iglesia de Cristo. Y eso lo vimos en el puro inicio de la iglesia primitiva. Los primeros 3 o 4 siglos fue una persecución tremenda en manos del Imperio Romano contra la iglesia inicial, ¿verdad? Contra la primera iglesia, que era una verdadera iglesia, una iglesia que caminaba en santidad, en obediencia y en la voluntad de Dios, no como la iglesia apóstata del siglo XXI. Sin embargo, también hoy nos encontramos que en países como China, como la India, como en Siria, como en Irak, como en Irán, como los países de África del Norte, como Nigeria, en el centro de África, muchos cristianos están siendo asesinados a causa del nombre de Jesús. ¿Y cuál es la estrategia de Satanás detrás de esta falacia, de esta doctrina de demonios que ha infiltrado en la iglesia? Bueno, Satanás sencillamente lo que quiere es que la iglesia, que el pueblo de Dios no esté preparado para cuando Él se manifieste, cuando empiece la gran tribulación. Entonces, aquí en el mundo occidental, sobre todo en lo que es los Estados Unidos, Canadá y algunos países de América Latina donde el cristianismo ha venido creciendo, se van a encontrar en medios de una persecución que ellos no estaban preparados para afrontarla. Y muchos, como dijo Jesús ahí mismo en Mateo 24, después del 9 dijo que muchos tropezarán. ¿Y por qué es que esta gente van a tropezar? Porque estos cristianos van a tropezar porque no estaban preparados. Y muchos se van a traicionar unos a otros. Y no estaban preparados espiritualmente, no estaban preparados en santidad. ¿Por qué? Porque empezaron a vivir un cristianismo, evangelios falsos, todo esto de la prosperidad y todos estos evangelios humanistas que se empezaron a infiltrar en la última parte del siglo XX y en la parte del siglo XXI que llegamos. Entonces, ahora nos encontramos con una iglesia anémica, una iglesia que no conoce la palabra de Dios, una iglesia analfabeta espiritualmente, una iglesia que escuchan una enseñanza falsa y no saben distinguir entre lo falso y lo verdadero, y así están engañados. Entonces la gente, por su naturaleza, no quiere sufrir y no quiere sufrir las cosas que van a venir. ¿Por qué? Porque es más bonito escuchar una doctrina que diga que antes que Cristo venga, que la gran tribulación se empiece en su máximo esplendor, nosotros ya no vamos a estar aquí. Entonces, en resumen, la iglesia, cuando estas cosas vengan, muy probablemente la gran mayoría no va a estar preparada. Pero nosotros, como atalayas de Cristo, aunque seamos atacados por las tradiciones de los cristianos y por los gurús cristianos y todos estos que van a los institutos bíblicos a torcer la palabra de Dios, quieran atacarnos, nosotros vamos a seguir con nuestra función de atalaya y vamos a hablar las cosas claras tal y cual están en la palabra de Dios. Jesús fue muy claro, pero aquí en Apocalipsis 20 nos encontramos
un pasaje que yo ella he dado a conocer o lo llamo como el jaque mate de las falsas doctrinas de estas de el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Todos saben, todos conocen 1 Tesalonicenses 4:15 cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, aunque aquí es muy claro, o sea, no es un arrebatamiento 7 años, sino hasta la venida del Señor, dice que no procederemos a ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra aquí? Muy claro, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. En otras palabras, para que haya arrebatamiento, los muertos debieron haber resucitado primero. Entonces, si no hay resurrección, no hay arrebatamiento. Entonces, el arrebatamiento se dará después de la resurrección. Jesús en Juan 5 nos habla de dos resurrecciones, de la resurrección de los justos, o sea, de los que se salvan, y la resurrección de los injustos, o sea, los que no se van a salvar. Y Daniel también nos habló de lo mismo en Daniel 12. Y en Apocalipsis, en el pasaje donde vamos a estudiar, vamos a encontrar que esas dos resurrecciones ocurren con una separación de 1000 años. La resurrección de los que se salvan es al final de la gran tribulación, como vamos a leer ahora, y la resurrección de los perdidos va a ser después del milenio. Entonces, este pequeño pasaje de Apocalipsis 20 echa por el suelo toda falsa doctrina de un arrebatamiento antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque para que pueda haber arrebatamiento tiene que haber primero resurrección. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que estemos vivos, si es que estamos vivos en ese momento, seremos arrebatados para estar por siempre en el Señor. Entonces vamos a ver estas personas que tienen que resucitar primero, qué es lo que pasó antes de eso. Y dice Apocalipsis 20, versículo 4, dice lo siguiente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Entonces vean que aquí vemos en los tronos, ¿verdad? Los tronos donde se sentaron los que van a tener facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Vimos almas, o sea, personas que habían muerto, decapitados, o sea, sin cabeza. ¿Y por qué los habían decapitados? Dice que por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos decapitados eran cristianos, definitivamente, fueron asesinados por causa del testimonio de Jesús, tal como Jesús lo dijo en Mateo 24:9, y por la palabra de Dios. A una persona que lo decapitan a causa de la palabra de Dios tiene que ser un hijo de Dios. Dice, los que no habían adorado a la bestia, o sea, no habían adorado al anticristo, ni a su imagen. Recuerden que Apocalipsis 13 habla que el falso profeta va a hacer imágenes que van a estar en todas las casas de la tierra, para que las personas adoren al anticristo, y los que no adoren van a ser asesinados. Y dicen que estas personas no habían adorado ni a la bestia, ni a esa imagen que hizo el falso profeta. Y tampoco recibieron la marca en su frente o en sus manos, o sea, no se pusieron el 666. Estas personas prefirieron no tener que comer, no ser atendidos en centros médicos, o sea, no poder comprar ni vender antes de someterse al sistema del anticristo. Y dice que estas personas que fueron decapitados por causa de la palabra, por causa del testimonio de Jesús, porque no adoraron a la bestia, porque no adoraron a su imagen y no se pusieron el 666, y que habían sido asesinados, volvieron a vivir. ¿Qué significa que volvieron a vivir? Que resucitaron. Y esas personas que resucitaron son los únicos que van a reinar con Cristo por 1000 años. Entonces, aquí nos demuestra que la resurrección de los muertos, que ocurre antes del arrebatamiento, es después de la manifestación del anticristo, de la aparición del anticristo, de la imagen del anticristo y de la marca del 666. ¿Por qué? Porque estos que resucitan en la primera resurrección no quisieron adorar al anticristo, ni a su imagen, ni al 666. Con esto, aunque Jesús lo deja claro en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21 y en Juan capítulo 6, y los falsos profetas quieran seguir engañando al pueblo de Dios, este pequeño versículo, estos dos versículos de Mateo 24, 6, echan por el tierra toda falsa doctrina. Así que, hermano, nosotros tenemos que estar como mandó Jesús ahí en Mateo 24 al final. Tenemos que ser siervos fieles y vigilantes, o en Marcos 13, que tenemos que mirar, velar y orar en todo tiempo, como decía Lucas 21, de ser dignos de escapar de las cosas que vendrán. Entonces, hermano, tenemos que prepararnos para el tiempo del fin.
Ya estamos viendo cosas tremendas, no solamente en el continente americano, sino en toda la faz de la tierra. Vean todas las cosas tremendas que están pasando en Estados Unidos con la agenda gay, con todo este tema de los transvestis, con los abortos, con las iglesias satánicas, con la perversión en la iglesia cristiana. Todo esto ya son señales de que Cristo muy pronto viene. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para la gran tribulación que se viene para la iglesia. Así que no se deje engañar por estos falsos maestros del error. La iglesia primitiva, desde que inició la iglesia, la primera iglesia, que unos le llaman iglesia primitiva, pero llamamos la iglesia en sus inicios, hasta 1830, nunca nadie creyó en un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Nunca nadie creyó en un arrebatamiento secreto, porque eso no está en la palabra de Dios. Solamente las iglesias apóstatas creen en esas doctrinas de demonios. Así que esté preparado, porque como dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 13, al anticristo se le va a dar potestad sobre toda tribu, lengua y nación, y se le va a permitir hacer guerra, o sea, perseguir, como dicen otras versiones, a los santos. Los santos son los hijos de Dios, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, y matarlos. Pero el que persevera hasta el fin, el que es fiel hasta la muerte, como dijo Jesús, recibirá la corona de la vida. Que el Señor los continúe bendiciendo y nos vemos próximamente con otra cápsula de sana doctrina.